Dios les bendiga a todos en este día. Te saluda tu hermana Alexandra y ya estamos en nuestro día número 11 del plan de lectura de la Biblia en un año, leyendo la Biblia juntos. Así que te invito a que busques tu Biblia. Te invito a que busques en Génesis capítulo 31, el capítulo 33, que vamos a estar dándole lectura nuevamente aquí en la belleza del campo, de la naturaleza. Yo no sé si escuchan allá el río, pero se siente un ambiente bien bonito para leer la palabra, poderoso el Señor, y para estar en comunión con nuestro Dios. Así que oramos en esta hora para dar comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, conocer más de tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, por esta poderosa palabra, Señor, que tú nos dejaste, Dios mío, para que nos dirija, para que nos ayude, Señor, para que nos enseñe el camino, Señor, que debemos tomar. Padre, y gracias, Señor, porque sabemos que como estuviste, Señor, con Abraham, como estuviste con Isaac, como estuviste con Jacob, tú también estás con nosotros, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 31, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel del Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad.
Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y le dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tierra y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán a Jacob y dijo a Jacob: las hijas son mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaya Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas,
nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Jacob juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron el pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Este es el capítulo 32. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y preguntare: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le será acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Erigió allí altar y lo llamó el Eloé Israel. Gloria a Dios. Hemos leído del capítulo 31 al capítulo 32, y es interesante que en este capítulo 31 comienzan las cosas a cambiar, comienza a cambiar el panorama. Dice que ya Labán no miraba a Jacob con los mismos ojos que lo miraba antes. Quiere decir que ahora había celos, ahora había envidia, ¿verdad? Ahora el corazón de Labán había cambiado para con su yerno, poderoso Jesús. Y fíjate que dice que
que cambió su semblante, que no lo miraba con los mismos ojos. Y es importante que nosotros reflexionemos en cuanto a esto, porque si algo hacen los celos y si algo hace la envidia, es que no podamos mirar a las personas de la misma manera. Lo mismo que pasó con Caín y Abel, que decayó su semblante. Lo mismo que pasó con David y Saúl, que ya Saúl no lo podía mirar de buena manera, no lo miraba con buenos ojos. Entonces, el libro de Gálatas nos habla acerca de las obras de la carne. Y entre las obras de la carne están los celos, está la envidia. Son obras de la carne, eso no proviene de Dios. Eso no es algo que Dios pone en nuestro corazón. Y hace los celos, la envidia, que la realidad se distorsione. Hay personas que cuando sienten celos y sienten envidia, lo que hablan es negativo de esa persona. Nunca pueden reconocer sus virtudes, nunca pueden ver nada bueno. Solamente miran los defectos, solamente miran lo malo, solamente miran los errores. Pero es que ya ese corazón se contaminó con la envidia. Por eso es que estamos viendo lo que estaba ocurriendo con Labán y lo que estaba ocurriendo con Jacob. Tanto así que Jacob experimentó difamación, porque ya entonces los siervos empezaron a decirle a Labán: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Eso no era cierto. Pero ya, ¿qué pasa? Jacob se sentía incómodo en aquel lugar, y Dios, que sabe y conoce todas las cosas, Dios le da la salida. Dios se le revela a Jacob y Dios le está dejando saber, ¿verdad?, que era tiempo de moverse, que era tiempo de salir. Ya él había estado 20 años sirviendo a Labán, sirviendo por sus hijas, pero ya era el momento de salir. Pero aún así vemos a un Jacob que no se mueve sin dirección de Dios, sino que espera que Dios le da la salida. Porque, amado, Dios siempre cumple sus propósitos. Cuando nuestro corazón está siendo lacerado, cuando estamos heridos, cuando ya no sentimos paz, es importante que nosotros oremos y esperemos a que sea Dios el que nos diga. A veces Dios nos deja en ese lugar para tratar con nosotros, para tratar con nuestro carácter, para transformarnos a nosotros, ¿verdad?, en nuestro corazón. Pero cuando ya el Señor ve que somos nosotros los que nos estamos afectando, cuando esto puede dañar nuestro corazón, es ahí que Dios da la salida. Porque es que Dios lo ve todo. Eso Dios le está diciendo: yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Se lo reveló en sueños. ¿Por qué? Porque es que Dios pelea por nosotros. Dios no hace justicia a aquellos que buscan hacernos daño sin razón. Así que nuevamente el Señor, hablándole, le dice: yo soy el Dios de Betel. O sea, Dios le dice que regrese allí. Eso es como volver al primer amor, vuelve al principio, vuelve a las primeras obras, vuelve a ese lugar de encuentro. Yo soy el Dios de Betel, yo soy el Dios que se te reveló aquel día, y yo sigo siendo ese mismo Dios. Si yo dije que estaría contigo, yo lo voy a cumplir. Te adoramos, Jesús. Así que él habla con sus esposas, ¿verdad? Él no tiene que convencerlas porque ellas ya habían visto y ellas estuvieron de acuerdo y le dicen: haz todo lo que Dios te ha dicho. Pero ¿qué sucede? Que en lugar de Jacob irse por la puerta ancha, en lugar de Jacob hablar, ¿verdad?, y dejar las cuentas claras, vemos a un Jacob que se va a escondida. Vemos a un Jacob que no dice la verdad. O sea que todavía, ¿verdad?, estaba esta mala costumbre en Jacob. Bueno, sabemos que Labán también le hizo trampa. Pero vemos que ese mismo Jacob que había engañado antes a su hermano Esaú, ese mismo Jacob ahora estaba nuevamente usando esas estrategias. Se va escondida, actúa a espaldas de Labán. Y por alguna razón Raquel toma los ídolos de su padre. No sabemos si lo hizo, ¿verdad?, porque ella los veía como una herencia. No sabemos ¿verdad?, por qué razón ella hace esto, si por venganza, si lo hace porque ella sabía que Jehová era el Dios verdadero y no quería que su padre continuara en la idolatría. Pero piensen que ídolos, la palabra hebrea para ídolos es terafín. Y eso, ¿verdad?, usted lo puede escribir por ahí cerca, ¿verdad?, de este versículo. Porque ídolos, la palabra hebrea es terafín, pero no debemos confundirla con serafín.
Pero que cambia es una letra, terafín y serafín. Un terafín es un ídolo, sin embargo, un serafín es un tipo de ángel. Son los guardianes del trono de Dios y tienen 3 pares de alas, ¿verdad? Es un tipo de ángel que tiene 6 alas, que no podemos confundir lo que es un terafín con un serafín, son 2 cosas diferentes. Sin embargo, ella toma estos ídolos de su padre. Y luego entonces que ellos les toca salir, y nuevamente vemos que como a Abraham le tocó salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, ahora vemos a un Jacob que Dios lo está llamando a salir de la zona de confort, salir de ese lugar donde has habitado, donde tuviste a tu esposa, donde tuviste tus hijos. Él debía salir al lugar donde Dios lo estaba dirigiendo. Pero ¿qué sucede? Que en el camino Labán lo alcanza y le comienza a cuestionar por los ídolos, pero antes Dios se le revela a Labán en sueño y le deja saber que tenga cuidado en la manera en que le hable a Jacob, ¿cómo podría decir? Porque le dice, no le hables descomedidamente, es como que tengas control, que tengas cuidado de las palabras que le vas a decir a Jacob. O sea que vemos a Dios que está revelándosele a Labán y está peleando por él. Así que vemos que lo alcanza y comienza a cuestionarle, pero no encuentra los ídolos. Raquel los tenía escondidas, los puso debajo de ella y dijo, no me puedo levantar porque estoy en periodo, estoy en las costumbres de las mujeres. O sea que no le devuelve los ídolos a su padre. Jacob no tenía conocimiento de lo que Raquel había tomado. Sin embargo, le deja saber, yo he estado aquí, yo te he servido, los animales que las fieras se han comido, yo los pongo de los míos, lo que roban, yo también repongo de los míos, he estado aquí contigo 20 años, te he servido, ¿verdad? Yo no tengo aquí nada que sea tuyo, todo lo que yo tengo aquí es lo que Dios me ha dado. Y aún, ¿verdad? El Señor se te reveló en sueño y te dejó saber que tuvieras manera de cómo hablarme. ¿Por qué? Porque Dios pelea por mí. Eso era lo que Jacob le estaba dejando saber. Sin embargo, entonces se despiden. Dice la palabra del Señor que ellos hacen pacto. Se supone que cuando 2 personas hacían un pacto, hubiera un tercero, ¿verdad? De testigo. Sin embargo, aquí quien estaba de testigo era Dios. Ellos pusieron a Dios como su testigo de que cumplirían su palabra. Luego en el capítulo 32, cuando continúa por el camino, Jacob le salen al encuentro ángeles y él llama a ese lugar que campamento de Dios, le puso por nombre Mahanaim. Quizás esos ángeles siempre estuvieron con Jacob. Quizás los ángeles estuvieron todo el camino, como nosotros sabemos que hay ángeles, ¿verdad?, que acampan, ¿verdad? Como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Que hay ángeles que están ahí cuidando las cosas que tenemos, ¿verdad? Están con nosotros y pelean batallas que muchas veces nosotros no logramos ver, pero en este caso fue como si los ojos de Jacob hubiesen sido abiertos, los ojos espirituales, y Dios le muestra que había un ejército de ángeles, que él no estaba solo. Era como, ¿verdad?, como Dios dejándole saber que iba por buen camino, porque se había despegado de Labán, como cuando a Abraham le tocó despegarse de Lot, porque ya era tiempo. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero se quedó con su sobrino Lot. Pero una vez se aleja de Lot, una vez deja, ¿verdad?, su parentela, como Dios se lo había dicho, es ahí que Dios le confirma aún más, ¿verdad?, nuevamente las promesas. Pues aquí Dios le estaba dando experiencia. Una vez se separó de Labán, una vez salió de su parentela, de aquel lugar donde había estado. Es una experiencia que Dios le da porque estaba caminando en obediencia, estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero ¿qué sucede? Jacob envía mensajeros a Esaú, su hermano. Había un conflicto familiar que no se había resuelto. ¿Por qué? Porque él había tomado la primogenitura de su hermano. A pesar de que ya Dios había hablado de que el mayor iba a ser el siervo del menor, sabemos que Jacob usó estrategias, usó engaño
para salirse con la suya, para obtener la bendición de su padre, y eso provocó que Esaú quisiera matar a su propio hermano, que Esaú tuviera mucho coraje. Pero ¿sabe qué? Ya había pasado 20 años, sin embargo, todavía Jacob tenía temor. Tenía temor porque nuestra conciencia nos deja saber que nosotros hicimos mal y que nos fuimos y dejamos conflictos sin resolver. Y nosotros, como siervos y siervas de Dios, debemos procurar siempre la paz, debemos arreglar todas aquellas cosas que dejamos atrás, todos esos cabos sueltos. Aleluya. Sin embargo, Jacob envía mensajeros y cuando llegan le dicen: no te preocupes, que Esaú viene a recibirte con 400 hombres. Y ahí vemos a un Jacob que, asustado, preocupado, dijo: por ahí viene mi hermano a matarme, por ahí viene mi hermano que a acabar con todo lo que tengo. Y dice la Biblia que los separó en 2 campamentos, separó a las esposas, a los hijos, y dijo: bueno, si llega Esaú y mata a los que están acá, pues los que están acá huyen. Eran estrategias humanas. Todavía Jacob no había entendido la experiencia de los ángeles de Dios, la experiencia que Dios le había dado, ¿verdad? Para dejarle saber lo que Esaú viene con 400 hombres, pero yo quiero que tú sepas que hay un ejército de ángeles acampando alrededor tuyo, que tú no estás solo, que tú también tienes tu ejército, que es el ejército de Jehová que está contigo. Aleluya. Pero ¿qué sucede? Jacob no había entendido. Y Jacob, en su angustia y en su temor, hizo algo correcto, que fue ir a la presencia de Dios, que fue hablar con Dios. Y no solamente habla con Dios y le dice: Señor, estoy asustado, estoy preocupado. Es que le dice: Señor, tú me hablaste, tú me dijiste que saliera de mi tierra y de mi parentela, tú me dijiste que estarías conmigo. Tú me dijiste que diera este paso y que tú me harías bien. Señor, yo te pido que tú me libres. Yo te pido que tú hagas algo. Yo te pido que tú obres. Aleluya. Pero ciertamente Dios estaba con él. Dios lo iba a librar. Era importante que Jacob lo creyera, porque Jacob no lo había creído. Jacob no lo había entendido. Por eso empezó a tomar presentes, tuvo unos regalos y le envió un criado con 200 cabras, le envió un criado con 200 ovejas, 40 vacas, 20 carneros. Envió diferentes criados para que en el camino Esaú fuera encontrándose con ellos y de alguna manera hacer que la ira de él disminuyera. Y luego entonces vemos que el ángel luchó con Jacob, peleó con el ángel, pero no estaba peleando literalmente con este hombre que sabemos, ¿verdad?, que era un ser divino. No estaba luchando solamente con este ser espiritual, estaba luchando con su orgullo, con su autosuficiencia, con su falta de fe, con sus estrategias humanas, con su carne. Era una lucha espiritual, era una confrontación lo que estaba experimentando Jacob. ¿Por qué? Porque ahora le tocaba enfrentarse a su hermano Esaú, a ese pasado que no había resuelto. Entonces, antes de encontrarse con su hermano, debía él mismo enfrentarse conmigo mismo. Y entonces dice la palabra del Señor que el ángel toca el muslo de Jacob, que es símbolo de fuerza y de estabilidad, y Jacob comienza a cojear. Fue literalmente un quiebre lo que ocurrió, y Dios permite, ¿sabes qué? Esos quiebres para que dejemos de depender de nuestras fuerzas y dependamos de Él. Y luego que entonces luchan, le dice: yo quiero mi bendición. Y su nombre pasó de ser Jacob, que significaba suplantador, a llamarse Israel. Y dice que el nombre de Israel significa el que lucha con Dios. Aleluya, el que lucha con Dios y vence. Era un cambio de nombre, pero era un cambio de identidad. Era, ¿verdad?, ciertamente que ya el pasado de Jacob no lo iba a definir. Y ahora estaba cojeando, pero estaba bendecido. Estaba cojeando, pero era un hombre transformado, era un hombre diferente, era un hombre preparado para este encuentro con su hermano, para resolver este conflicto. Y llamó su nombre Peniel, el nombre de aquel lugar, que significa el rostro de Dios, porque tuvo una experiencia con Dios cara a cara, tuvo una experiencia personal con el Señor. Luego en Génesis capítulo 33 vemos que Saúl llega con los 400 hombres
Y vemos que Jacob sale adelante, el Jacob que se había quedado atrás, el Jacob que estaba asustado, el Jacob que envió los presentes delante, ahora era un Jacob diferente, ahora era Israel, ahora era el que luchaba con Dios, ahora era, aleluya, el que conocía que Dios estaba con él y no tenía temor. Por lo tanto, sale adelante y se postra, se humilla. Y vemos que Saúl sale al encuentro de él y lo abraza, lo besa y ambos lloran. Era, ¿verdad?, una enseñanza preciosa acerca del perdón, acerca de la sanidad, acerca, ¿verdad?, de lo que es Dios trabajando en el corazón. Estoy segura que Dios tuvo que haber trabajado en el corazón de Esaú para ese momento, para ese encuentro. Y Esaú aceptó los presentes, que es una buena señal de paz, de amistad. Dice la palabra del Señor que cuando los caminos del hombre son agradables a él, aún a los enemigos hace estar en paz con él. Y eso era lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba buscando en Jacob obediencia, que obedeciera, que no confiara en sus propios recursos, que no confiara en sus estrategias, que confiara en Dios, porque Dios es capaz de aún a los que tienen guerras contigo ponerlos en paz, aún de rebelarse a aquellos que quieren hacerte daño. Gloria al Señor, y pelear por ti, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Qué es importante que recordemos de esta palabra? Bueno, que nosotros veamos si quizás en nuestra vida ha habido algún cabo suelto, si hay algún área en nuestra vida o alguna persona a quien no hemos podido perdonar, y tomemos el ejemplo de Jacob. Jacob andaba con temor. Jacob no podía ir al lugar donde Dios le estaba pidiendo que fuera porque todavía estaba preocupado por un pasado que lo perseguía. Así que Dios le cambia el nombre, Dios cambia ese pasado negativo, pero también le tocaba a él hacerle frente al daño que hizo y pedir perdón y perdonar y ser perdonado. Así que esto es una enseñanza poderosa, aleluya, para que nosotros sigamos caminando en obediencia. Veamos a ver si hay alguien quien nosotros necesitamos perdonar, si hay alguien a quien nosotros necesitamos pedir perdón, porque antes de seguir hacia adelante y recibir las promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos volver y mirar, aleluya, cualquier cabo suelto que hayamos dejado en el camino y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a sanar, Señor, ayúdame a arreglar lo que yo mismo dañé, porque solamente así vamos a poder ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que mañana continuamos con este plan de lectura de la Biblia. Espero que haya sido de edificación a su vida. Sigamos hacia adelante. Déjanos su comentario por ahí. ¿Qué le pareció esta enseñanza? ¿Qué usted aprendió? ¿Qué quizás me faltó resaltar? Usted, acuérdese que estamos leyendo la Biblia juntos y aquí estamos todos aprendiendo. Amén. Así que les envío un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor. Y recuerden que Maranata, Cristo viene ya. Dios les bendiga.